Este año se avecinan riesgos macroeconómicos de los que querrá proteger su dinero. Al menos eso dice BlackRock, que afirma que habrá un nuevo régimen que provocará nuevas amenazas económicas. Si no está familiarizado, BlackRock es el mayor gestor de activos del mundo, con unos 10 billones de dólares en activos bajo gestión. Y cada año, BlackRock publica un nuevo informe económico mundial, y este año se titula Agarrar el volante y poner el dinero a trabajar, y los grandes temas que verán en el informe de este año son la gestión de los riesgos macroeconómicos contra lo que BlackRock llama este nuevo régimen. Ahora bien, ya he dedicado tiempo a investigar y analizar el informe y voy a desglosarlo para ustedes aquí. Pero si quieren leerlo por sí mismos, también se lo pondré en la descripción. Pero hay tres temas principales del informe que quiero destacar hoy. El primero es que nuestra economía no es tan fuerte como muchos creen. El segundo es que los inversores deben estar más informados sobre sus inversiones. Y la tercera es que hay que buscar oportunidades de inversión nuevas y únicas. Así que permítanme empezar hablando del punto número 1, que es que nuestra economía no es tan fuerte como se piensa. Empezando por leerles la primera línea de este informe, el nuevo régimen de mayor volatilidad macroeconómica y del mercado ha dado lugar a una mayor incertidumbre y dispersión de los rendimientos. Ahora, cuando BlackRock está hablando de este nuevo régimen, de lo que están hablando en el número 1, las tasas de interés más altas que estamos viendo, y el número 2 es la mayor volatilidad del mercado. Estos son los dos factores que BlackRock dice que juntos crean lo que ellos llaman este nuevo régimen. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque ahora si te sumerges en la sección número 1, que se titula El contexto lo es todo, verás por qué creen que nuestra economía aquí en los Estados Unidos no es tan fuerte como mucha gente piensa. El informe dice que la economía de Estados Unidos creció rápidamente en el tercer trimestre de 23. La inflación subyacente ha caído bruscamente y se han creado casi 7 millones de nuevos puestos de trabajo desde enero de 2002. Estas son las cosas que, según BlackRock, han atraído toda la atención económica positiva de los medios de comunicación. Sin embargo, BlackRock dice que hay un pequeño problema con eso. Eche un vistazo. Según BlackRock, la economía no ha estado creciendo, solo ha estado saliendo del agujero de la pandemia. Y entonces el diagrama para usted aquí en este gráfico, se puede ver que la línea roja muestra nuestro crecimiento del empleo en los Estados Unidos y la línea amarilla muestra lo que un crecimiento típico y el empleo habría parecido suponiendo que no vimos la pandemia. Y lo que verán es que sí, después de la pandemia, después de esa enorme caída del empleo, el empleo se ha disparado. Sin embargo, este empleo y este crecimiento siguen estando por debajo de donde habríamos estado suponiendo que no hubiéramos visto la pandemia. Así pues, mientras todo el mundo celebra el crecimiento económico y el aumento del empleo y el crecimiento de la economía, BlackRock afirma que si no hubiéramos sufrido la pandemia, seríamos una economía aún mayor, con más empleo y un mercado laboral más fuerte que el actual. El informe dice que nuestra economía está en una senda de crecimiento más débil y que hemos llegado a donde estamos hoy, con más inflación, tipos de interés más altos y niveles de deuda mucho más altos. Aquí es donde se puede empezar a ver el problema que BlackRock está destacando. Nuestra economía es hoy más débil de lo que habríamos sido si no hubiéramos visto la economía, y a pesar de ser más débil de lo que hubiéramos sido, también tenemos una alta inflación. También tenemos tipos de interés más altos y también tenemos niveles de deuda mucho más altos. Estas tres cosas van a plantear algunos problemas en esta economía que realmente no es tan fuerte como mucha gente piensa, según BlackRock. Y por eso BlackRock sigue diciendo que este es un régimen de crecimiento económico más lento, inflación más alta, tipos de interés más altos y mayor volatilidad. Esto nos lleva al punto número 2, que es que los inversores necesitan ser más educados con sus inversiones. Ahora bien, antes de entrar en materia, si quieres empezar a invertir en una educación financiera, mi equipo de Briefs Media ha elaborado un libro electrónico gratuito sobre cómo crear riqueza como inversor, que te guía a través de cosas como lo básico de cómo empezar a ahorrar dinero, hasta cosas más avanzadas como cómo empezar a invertir tu dinero, cuáles son los diferentes tipos de activos, cómo empezar a invertir para obtener liquidez y cómo proteger tus activos. Este ebook es totalmente gratuito, así que si quieres conseguir una copia de este libro electrónico, empezar a leer y empezar a aprender y la inversión en una educación financiera, tengo el enlace a cómo se puede descargar este libro electrónico de forma gratuita en la descripción de abajo, o se puede ir a briefs.co/libros electrónicos. Uno de los factores que BlackRock sigue haciendo hincapié en este informe económico mundial es que va a ser más valioso para los inversores hacer más de un inversor activo. Es decir, las personas que están más involucrados con sus inversiones en contraposición a un inversor pasivo. Y es que estamos asistiendo a muchos cambios en la economía. Y uno de esos cambios de los que habla BlackRock son los cambios con el gobierno y en particular con los niveles de deuda pública. Un crecimiento económico estructuralmente más bajo y unos tipos de interés más altos plantean un problema para la creciente deuda pública de Estados Unidos. Porque si los costes de endeudamiento derivados de unos rendimientos más altos se mantienen cerca del 5%, eso significa que el gobierno podría tener que gastar más dinero en el pago de intereses que en Medicare en pocos años. Y esto aumenta el riesgo a largo plazo de una mayor inflación a medida que los bancos centrales se vuelven menos agresivos con la inflación. Sé que es mucho, así que permítanme desglosar lo que eso significa. El gobierno de Estados Unidos ha estado acumulando un montón de deuda, no solo durante los últimos años, sino durante las últimas décadas. Pero realmente se disparó en los últimos años después de la pandemia.
¿Por qué el gobierno de Estados Unidos tiene toda esta deuda? Porque siguen gastando dinero que no tienen. Y para gastar el dinero que no tienen, tienen que financiar el gasto pidiendo prestado este dinero. ¿Cómo piden prestado este dinero? Bueno, les gusta ir al Banco de la Reserva Federal para pedir prestado este dinero. Ese es uno de los lugares donde piden prestado este dinero. Pues bien, como los tipos de interés han ido subiendo, eso significa que ahora el gobierno que tiene toda esta deuda tiene que devolverla a tipos de interés más altos. Y recuerda, el gobierno solo tiene una fuente de ingresos. Obtienen su dinero de gente como tú y yo, los contribuyentes a través de los impuestos. Así que como tienen toda esta deuda más con tasas de interés que están subiendo, eso significa que la deuda se vuelve más cara porque el gobierno no tiene una hipoteca de tasa fija a 30 años. Su deuda se reajusta. Se reajusta cada año, cada 3 años, cada 5 años. Así que ahora, como esta deuda empieza a ser más y más cara porque los tipos de interés son más altos, eso significa que el gobierno tiene que gastar más de su dinero, sus impuestos, para pagar su deuda en lugar de dar cosas a sus ciudadanos con cosas como Medicare. Aquí es donde lo que BlackRock está diciendo es que no estamos tan lejos de que los pagos de intereses de nuestra deuda superen algunos de nuestros pagos más caros como Medicare. Y como eso empieza a suceder, eso significa que los costos de nuestro gobierno cada año van a ir en aumento. ¿Por qué? No porque estemos gastando más dinero para dar dinero a nuestros ciudadanos, sino porque tenemos que devolver todo nuestro gasto anterior. Y eso podría llevar a más problemas inflacionistas, porque entonces, ¿cómo va a seguir pagando el gobierno los gastos futuros? Porque no parece que el gobierno esté recortando gastos. De hecho, parece que el gobierno sigue aumentando el gasto. Así que si el gobierno sigue aumentando su gasto, mientras que nuestros costos de esta deuda siguen aumentando, eso significa que el gobierno va a necesitar más dinero. Y si no pueden generarlo a través de los impuestos, van a tener que recurrir a lugares como el Banco de la Reserva Federal para imprimir ese dinero. ¿Qué pasa cuando se imprime dinero? Eso crea más inflación. Y si tienes más inflación, bueno, ya sabemos lo que pasa cuando tienes más inflación. Eso hace que las cosas sean más caras. Pero esto viene en un momento en que lo que BlackRock dice, el Banco de la Reserva Federal y los bancos centrales son cada vez menos agresivos. Como vimos en la agresividad con la que el Banco de la Reserva Federal estaba subiendo los tipos de interés una y otra vez, y luego realmente se ralentizó, y mucha gente ahora está proyectando que el Banco de la Reserva Federal podría recortar los tipos de interés. No sabemos si eso va a ocurrir o no. El Banco de la Reserva Federal no ha dicho que quiere hacer eso, pero eso es lo que la gente está prediciendo. Así que ahora, si el Banco de la Reserva Federal se está volviendo menos agresivo en la lucha contra la inflación, pero las presiones inflacionistas siguen ahí, se puede empezar a ver por qué eso plantea problemas en nuestra economía, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que, bueno, el gobierno va a tener costes mucho más altos solo para el servicio de toda su deuda. Este es uno de los riesgos que BlackRock está hablando. Y aquí es donde dicen que hay que ser un poco más de un inversor educado, porque esto puede plantear otras amenazas a nuestra economía y tal vez incluso a nuestras monedas. BlackRock dice que esto significa que los bancos centrales se enfrentarán a una difícil disyuntiva. Si quieren detener la inflación, tendrán que mantener una política restrictiva. Creemos que los tipos de interés oficiales están a punto de situarse muy por encima de los niveles prepandémicos, desgraciadamente muy por encima de las normas prepandémicas. En última instancia, vemos a los bancos centrales conviviendo con una inflación más alta y un gasto público y una deuda elevados. En otras palabras, BlackRock dice que esperan que los tipos de interés se mantengan altos durante más tiempo debido a todos los problemas de los que acabamos de hablar, debido al gasto público, porque no parece que el gobierno vaya a recortar el gasto, y luego debido a todas estas cargas de deuda. Todas estas cosas van a ejercer una mayor presión sobre la inflación, lo que debería mantener la política restrictiva para el Banco Central, el Banco de la Reserva Federal, lo que significa que esperan que el Banco de la Reserva Federal mantenga los tipos de interés más altos durante más tiempo. Y el aumento de los tipos de interés tiene consecuencias. Por ejemplo, unos tipos de interés más altos pueden ralentizar la economía, pueden ralentizar el mercado laboral, pueden dañar los precios de los activos. Y aquí es donde BlackRock dice que vale la pena ser un inversor financieramente educado y entender esto y entender cómo los impactos de la inflación, el gasto público y los tipos de interés pueden afectar a la economía y los activos. Lo que me lleva al número 3, buscar nuevas oportunidades de inversión. Porque ahora si estás viendo esto diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Cuáles son las oportunidades que BlackRock está hablando? Solo voy a ir a través de lo que están recomendando. No te estoy diciendo qué hacer. Solo voy a ir a través del informe, que es lo que BlackRock está recomendando a través del informe. Ahora, BlackRock habló de muchas oportunidades diferentes en las que están invirtiendo para sus clientes, y voy a destacar 4 de ellos, y el número 1 es el crédito privado. Dicen que las presiones de capital sobre los bancos están abriendo un camino para que el crédito privado y las entidades no bancarias llenen el vacío de préstamos, parte del futuro de las finanzas. En otras palabras, ahora que los tipos de interés son mucho más altos, puede convertirse en una inversión atractiva para los inversores prestar potencialmente su dinero. Tal vez presten su dinero a corporaciones, tal vez presten su dinero al gobierno, o tal vez presten su dinero a personas privadas, particulares, porque ahora, bueno, los bancos podrían no ser capaces de cubrir toda esa necesidad. Y debido a los tipos de interés más altos, puedes obtener un mejor rendimiento de tu dinero. El número 2 es la inteligencia artificial.
BlackRock dice que podemos estar justo en la cúspide de esta revolución de la inteligencia, en nuestra opinión. Lo que quiero advertirles es que no se dejen llevar por el bombo publicitario. Entiendan en qué están invirtiendo porque cada cosa nueva y excitante crea una burbuja porque la gente empieza a invertir su dinero sin entender qué es lo que están comprando, lo que crea este enorme boom que causa esta quiebra. Pero entiende que sí, hay mucho valor en la inteligencia artificial, pero no te limites a perseguir el bombo publicitario y entiende qué es lo que estás comprando y entiende también los riesgos que conlleva. El hecho de que algo experimente un auge y una caída no significa que vaya a morir, pero hay que entender los ciclos y los ciclos psicológicos de cómo se mueven los precios de los activos. En BlackRock vemos oportunidades en las soluciones resistentes al clima que ofrecen resistencia a inundaciones, incendios y sequías. En otras palabras, BlackRock prevé que en el futuro se produzcan más catástrofes naturales y para combatirlas y sacar provecho de ellas, busca formas de ganar dinero con cosas como las inundaciones y los incendios y otras formas de prevenir y curar las catástrofes naturales. En BlackRock pensamos que la inflación será estructuralmente más alta y, en consecuencia, consideramos que los bienes inmuebles y las infraestructuras desempeñarán un papel clave en las carteras estratégicas. ¿Por qué? Algunos valores de activos reales o flujos de caja están vinculados a medidas que se correlacionan con la inflación. Piense en los precios de la propiedad o en los ingresos por alquiler. En otras palabras, BlackRock cree que la inflación va a estar presente y, a medida que aumente la inflación, los precios de los alquileres también subirán, por lo que los ingresos de los inversores inmobiliarios también aumentarán en consonancia con la inflación. ¿Qué dice BlackRock? BlackRock está diciendo que el número uno, nuestra economía no es tan fuerte como mucha gente piensa porque mientras hemos estado viendo este crecimiento masivo en el último par de años, no hemos llegado al punto en el que estaríamos suponiendo que no viéramos la pandemia. La segunda cuestión de la que habla BlackRock son los riesgos en cosas como el gobierno y nuestra deuda nacional y nuestro gasto y nuestro dinero, que es por lo que hay que ser más inteligente como inversor. Y luego BlackRock termina su informe hablando de diferentes lugares donde están buscando invertir su dinero. Ahora, no siga ciegamente a un tipo al azar en YouTube. No siga ciegamente un informe. Usted necesita hacer lo que es correcto para usted, que es la razón por la que usted necesita invertir en su propia educación financiera para asegurarse de que está invirtiendo su dinero y poner su dinero a trabajar de una manera que se alinea con sus objetivos y sus riesgos financieros. Por eso debes invertir en tu propia educación financiera. De esta manera, podrás entender lo que está sucediendo y tomar una decisión mientras comprendes los riesgos que se alinean con lo que quieres hacer con tu dinero. Ahora, de nuevo, tenemos un libro electrónico gratuito en Briefs Media que tengo para ti abajo en la descripción, pero aquí es donde quiero que entiendas lo que está pasando y luego aprendas cómo puedes utilizar esta información para tu beneficio. Los altos costes de la vivienda llevarán a más estadounidenses a convertirse en inquilinos en lugar de propietarios en el año de la rata. Al menos eso dice Zillow, que afirma que la inasequibilidad de la vivienda hará que la nueva casa para principiantes sea un alquiler unifamiliar en Estados Unidos. Para los que no lo sepan, Zillow es un conglomerado inmobiliario. No solo pueden ayudarte a encontrar una casa para comprar, sino que también son un corredor de bienes raíces.